Iglesia a la luz del mundo, cuando el crimen se oculta tras la religión. Las religiones son organizaciones integradas por humanos, por lo que en todas ellas encontraremos tanto personas de buen corazón como otras que solo buscan refugiarse en ellas para cometer los más atroces crímenes con total impunidad. El caso que conoceremos hoy es el de la Iglesia La Luz del Mundo y sus líderes, quienes pasaron de ser ejemplos de humildad, buenas obras y liderazgo a macabros criminales que abusaron de la confianza que muchos depositaron en ellos y los marcaron para siempre. Creada en 1926, la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, o solo la luz del mundo, como la llamaremos. Es una organización religiosa con presencia en más de 58 países con un total de 15.000 templos, donde destaca su sede principal, ubicada en la colonia La Hermosa provincia al oriente de Guadalajara, una organización que ha ido escalando en cuanto a seguidores y con el paso de los años ha tenido un crecimiento impresionante. Se estima que el templo principal es uno de los más grandes de Latinoamérica, mide 83 metros de altura y tiene una capacidad de hasta 15.000 personas, lo que se ha convertido en todo un atractivo turístico de la ciudad, además de ser centro de oración. Hasta aquí todo muy bien. Sin embargo, tenemos que conocer a los líderes de esta iglesia, quienes han dejado un legado imborrable para muchos y no necesariamente por sus buenas obras. El fundador de esta iglesia fue Aarón Joaquín González, quien murió en 1964 y fue sustituido por su hijo, Samuel Joaquín Flores, del que hablaremos a detalle, debido a que este fue el primer líder en verse sometido a ciertos escándalos que comenzaron a manchar el nombre de esta organización religiosa, que nuevamente cabe resaltar que una sola persona mala no quiere decir que toda la organización sea igual, pero es importante identificar cuáles son las manzanas podridas y saber qué ocurrió con ellas. Samuel Joaquín Flores tomó el liderato de la iglesia La Luz del Mundo cuando su padre falleció y desde ese momento estuvo por más de 50 años a cargo de esta importante iglesia, donde destacaron algunas polémicas como lo son: casos sobre abuso sexual. El diario Los Angeles Times hizo una extensa investigación sobre un supuesto abuso cometido dentro de la iglesia por el líder Samuel Flores hacia una chica menor de edad, la cual declaró al medio de comunicación lo ocurrido en 1990. Ya con 31 años de edad, la mujer, de nombre Amparo Aguilar, aseguró que en ese momento formaba parte de la secta y que nunca olvidará todo el sufrimiento y la culpabilidad que Flores le hizo sentir. Luego de tantos años, la joven decidió desligarse de la organización e inició una denuncia formal ante las autoridades correspondientes, a las que se sumaron sorpresivamente 2 casos más sobre abuso. Moisés Padilla es otro de los demandantes quienes alzaron su voz en contra de las muchas violaciones que el señor Flores cometió estando al mando de la iglesia. Denuncias que no tuvieron una respuesta inmediata, ya que las autoridades necesitaban de más pruebas contundentes que evidenciaran la culpabilidad de Flores. Además, el poder mediático de la organización era importante, por lo que estos se encargaron de callar cualquier voz que se pronunciara al respecto, y siempre dejaron claro que su líder era una persona con una vida intachable y que era el principal promulgador de las buenas costumbres. Padilla fue misteriosamente secuestrado y atacado con un cuchillo, lo que lo envió directamente al hospital, donde dejó claro que tanto Samuel Joaquín Flores como sus cómplices buscaban callar la verdad, ya que eso les traería problemas a su negocio. Samuel Joaquín se casó y tuvo 8 hijos, de los cuales hay uno que fue su sucesor, luego de que éste muriera a la edad de 77 años. Su nombre es Naasón Merari Joaquín García y fue quien se convirtió en el nuevo líder de la organización en 2014, que para ese año la iglesia contaba con más de 180.000 fieles por todo el planeta, lo cual no es cualquier número. Aunque pueda parecer pequeño en comparación con las grandes religiones del mundo, se estaba estableciendo un importante movimiento tanto en varias provincias de México y países cercanos.
lo cual era una gran oportunidad que tuvo el sucesor para enmendar todos los errores que cometió su padre y para limpiar la imagen que cierto sector de la sociedad ya tenía sobre el anterior líder y la organización. Pero ese hipotético escenario no podría estar más alejado de la realidad. El legado seguiría, pero no necesariamente el de la fe y la bondad, sino el legado de la maldad y el crimen. El nuevo heredero se autoproclamó apóstol de Jesucristo y tuvo una preparación desde muy joven en distintas organizaciones religiosas por todo el mundo, desde ser misionero en España y Portugal hasta servir como ministro en distintas iglesias de Estados Unidos. Naasón García pretendía hacer todo lo que su padre le enseñó, tanto como líder como abusador. Pero lo que no tenía en cuenta era que la justicia tarda, pero siempre llega. El 4 de junio de 2019, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Naasón fue detenido por las autoridades, quienes lo acusaron de haber sido partícipe de casos de abuso sexual, posesión de material pornográfico y por tráfico de personas. El líder fue puesto tras las rejas sin derecho a fianza, ya que las autoridades sabían que si colocaban una fianza, los seguidores de García y de su iglesia harían todo lo posible por recaudar el dinero y liberar cuanto antes al criminal. Aunque al final se supo que sí hubo una fianza de aproximadamente $90 millones, una de las fianzas más elevadas del estado de California. Días más tarde, las autoridades dieron declaraciones a los medios de comunicación donde dejaron saberle al mundo que García había participado en un video para adultos donde incluyeron a menores de edad, así como también García poseía miles de registros fotográficos de contenido inapropiado y hasta de jóvenes que pertenecían a la iglesia que él lideraba, lo que causó el rechazo y la indignación de la comunidad internacional y exigieron que se hiciera justicia por todas las víctimas y le cayera a García todo el peso de la ley. El abogado de García dijo que todo se trataba de una vil persecución para dañar el loable trabajo de Joaquín García en la Iglesia La Luz del Mundo y que había sido víctima de la tecnología. Las declaraciones de las víctimas de este macabro crimen son más que dolorosas, entre las que destacan frases como «Me robaste mi dignidad», «Solo era una niña», «Tendré estas cicatrices por el resto de mi vida», y muchos comentarios más que son solo una muestra del daño que puede causar una persona a la que se le da toda la confianza por simplemente ser el líder de una organización hecha y liderada por humanos. El fiscal general Xavier Becerra declaró que García es un criminal y que es un verdadero demente. Estas palabras vinieron luego de que 5 víctimas contaran con detalles todo lo que García les había hecho. Se dice que el apóstol, entre comillas, tenía un grupo de doncellas, jóvenes que eran reclutadas por la organización y que éste las desafiaba a que les hicieran bailes y se tomaran fotografías para él. Peticiones que fueron rechazadas por la gran mayoría, pero que el inteligente criminal supo cómo manejar mientras aseguraba que él era un rey y que al ser un apóstol de Dios, sus acciones no serían juzgadas, por lo que palabra tras palabra, muchas se veían atrapadas en los persuasivos y macabros discursos del criminal. La mayoría de los abusos fueron cometidos desde el año 2015 hasta el año 2019, por lo que a tan solo un año de haber sido proclamado García como líder de la iglesia, ya se encontraba abusando de las jóvenes de la iglesia, quienes callaron durante años hasta poder dar una declaración a las autoridades y denunciar al criminal. Todo por temor a que las persiguieran, señalaran y hasta catalogaran de mentirosas, las cuales suelen ser las causas principales por las que muchas personas que han sido víctimas de abusos por parte de autoridades religiosas de diferentes organizaciones evitan realizar sus denuncias. La Iglesia La Luz del Mundo negó rotundamente toda acusación generada hacia su líder Naasón García y calificaron estas denuncias como obras del demonio, así como también pidieron a todos los fieles realizar oraciones masivas para que el milagro de que García pudiera salir de la cárcel se hiciera realidad. Esta posición por parte de la iglesia hizo que inmediatamente miles de seguidores abandonaran la organización y se colocaran a favor de las víctimas.
3 mujeres han sido acusadas por ser cómplices de García, las cuales tienen por nombre Ocampo, Susana Oaxaca y Azalea Rangel. Oaxaca tuvo una condena de 1 año por delitos menores, mientras que Rangel aún permanece prófuga de la justicia y es buscada por autoridades estadounidenses y mexicanas. Se dice que está ubicada en uno de los pueblos con mayor número de seguidores, donde se encuentra bajo perfil y se siente protegida por su iglesia. Es importante destacar que la Iglesia La Luz del Mundo tenía entre sus objetivos principales preparar a las jóvenes doncellas a tener encuentros con el apóstol, quienes les bendeciría enormemente, por lo que ser elegida como doncella era sinónimo de alegría y orgullo para los familiares de las jóvenes, quienes forzosamente debían asistir a las sesiones con el abusador. Fueron al menos 36 cargos criminales los que las autoridades establecieron para Naasón Joaquín García, por lo que fue condenado a 16 años de prisión, después de que García se declarara culpable por algunos de los cargos que se le habían acusado. Este sin duda es uno de los casos más aberrantes que existen y que no deberían repetirse nunca más en nuestra sociedad. Sin embargo, esto está lejos de hacerse realidad, debido al aumento considerable de denuncias por abuso por parte de autoridades religiosas de diferentes organizaciones. Así que el llamado es a proteger a nuestros niños, niñas y jóvenes y hacer recapacitar a todo aquel que piense que porque un ser humano forma parte de una organización religiosa está exento de pecados o actuará de forma honesta y transparente. Como dejamos claro al inicio de este video, las organizaciones religiosas, al fin y al cabo, están constituidas por humanos, por lo que puede haber personas de buen corazón, así como también pueden existir criminales al acecho de su próxima víctima.